Los escándalos de las monjas de Loudun constituyen uno de los episodios más fascinantes y perturbadores de la historia religiosa y social de la Francia del siglo XVII. Este incidente, que tuvo lugar entre 1632 y 1638 en la pequeña ciudad de Loudun, en el oeste de Francia, involucró acusaciones de posesión demoníaca, brujería, libertinaje sexual y conspiración política, culminando en la ejecución de un sacerdote carismático y controvertido. Acompáñanos para descubrir los impactantes escándalos de las monjas de Loudun. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. El caso de Loudun se desarrolló en un contexto histórico complejo, marcado por tensiones religiosas, políticas y sociales. Francia se encontraba en plena contrarreforma católica, un movimiento que buscaba combatir la influencia del protestantismo y reforzar la autoridad de la Iglesia católica. Al mismo tiempo, el país estaba bajo el gobierno del cardenal Richelieu, primer ministro del rey Luis XIV, quien centralizaba el poder y enfrentaba la resistencia de la nobleza local y los hugonotes. Loudun, una ciudad de unos 14.000 habitantes en aquella época, era un microcosmos de estas tensiones. Había sido un bastión protestante durante las guerras de religión del siglo XVI, pero para la década de 1630 estaba dividida entre católicos y protestantes. La ciudad albergaba varios conventos y monasterios, entre ellos el convento de las Ursulinas, que se convertiría en el epicentro del escándalo. El convento de las Ursulinas de Loudun había sido fundado en 1626, dedicado principalmente a la educación de niñas de familias acomodadas. En 1632, cuando comenzaron los supuestos casos de posesión demoníaca, el convento estaba dirigido por la joven priora Jeanne de Sanche, una mujer de 25 años proveniente de una familia noble. El otro protagonista central de esta historia es Urbain Grandier, un sacerdote católico carismático y controvertido. Grandier, nacido en 1590, era el párroco de la iglesia de Saint-Pierre-du-Marché en Loudun. Era conocido por su elocuencia en el púlpito, su atractivo físico y su habilidad para atraer a mujeres de todas las clases sociales. También tenía fama de libertino y se rumoreaba que mantenía relaciones sexuales con varias mujeres de la ciudad, incluyendo la hija de un importante magistrado local. La combinación de estos elementos, un convento de monjas jóvenes, un sacerdote carismático y controversial y un ambiente de tensión religiosa y política, creó el caldo de cultivo perfecto para lo que se convertiría en uno de los casos más notables de supuesta posesión demoníaca en la historia europea. Los eventos comenzaron a desarrollarse en el otoño de 1632, cuando algunas de las monjas del convento de las Ursulinas empezaron a experimentar visiones extrañas y comportamientos inusuales. Pronto, estos incidentes se interpretaron como signos de posesión demoníaca, y las acusaciones se centraron en Urbain Grandier como el supuesto brujo responsable de invocar a los demonios. Los primeros signos de lo que se interpretaría como posesión demoníaca comenzaron a manifestarse en el otoño de 1632. La priora Jeanne de Sanches y otras monjas empezaron a experimentar visiones perturbadoras, convulsiones violentas y comportamientos erráticos. Informaron de apariciones nocturnas de espectros y demonios, a menudo con la forma del padre Urbain Grandier. Estos episodios no tardaron en llamar la atención de la comunidad local. Las monjas afectadas exhibían una serie de síntomas físicos y psicológicos que, en el contexto religioso de la época, se consideraban signos claros de posesión demoníaca: convulsiones y contorsiones corporales extremas, hablar en lenguas desconocidas o lenguas demoníacas, fuerza física sobrehumana, conocimiento de eventos o información que no deberían conocer, blasfemias y comportamiento obsceno, aversión a los objetos sagrados. El caso atrajo rápidamente la atención de las autoridades eclesiásticas locales. El obispo de Poitiers, Henri-Louis Chatenier de La Roche-Posay, envió a su exorcista, Jean Mignon, para investigar los sucesos en el convento. Mignon comenzó a realizar exorcismos públicos, que pronto se convirtieron en espectáculos que atraían a multitudes de curiosos. Durante estos exorcismos, las monjas poseídas señalaron repetidamente a Urbain Grandier como el responsable de su aflicción.
Según sus testimonios, Grandier había hecho un pacto con el diablo y utilizaba la magia negra para atormentarlas y seducirlas. Es importante notar que, hasta ese momento, Grandier nunca había tenido contacto directo con las monjas del convento. Las acusaciones contra Grandier no surgieron de la nada. El sacerdote ya era una figura controvertida en Loudun mucho antes de los supuestos casos de posesión. Su comportamiento libertino y sus conflictos con las autoridades locales le habían granjeado numerosos enemigos. En 1618 había sido acusado de conducta inmoral y de mantener relaciones sexuales con mujeres en su propia iglesia. Aunque fue absuelto, su reputación quedó manchada. Había tenido enfrentamientos con personajes poderosos de la ciudad, incluido el prior del convento carmelita local. Se rumoreaba que era el autor de un panfleto satírico que ridiculizaba al cardenal Richelieu, lo que le habría ganado la enemistad del poderoso primer ministro. Su apoyo a la facción protestante de la ciudad le había granjeado la antipatía de muchos católicos influyentes. Estos antecedentes hicieron que las acusaciones de las monjas encontraran un terreno fértil. Muchos vieron en el caso una oportunidad para deshacerse de un enemigo incómodo. A medida que las acusaciones se intensificaban, Grandier intentó defenderse. Negó categóricamente todas las acusaciones y solicitó que se le permitiera realizar él mismo los exorcismos, argumentando que si realmente era un brujo, no sería capaz de expulsar a los demonios. Sin embargo, su petición fue denegada. El caso pronto escaló más allá del ámbito local. El rey Luis XIV, influenciado por el cardenal Richelieu, ordenó una investigación oficial. En diciembre de 1633, el barón de Laubardemont, un juez conocido por su severidad en casos de brujería, fue enviado a Loudun para dirigir la investigación. La llegada de Laubardemont marcó un punto de inflexión en el caso. El juez, que tenía lazos familiares con una de las monjas del convento, parecía estar predispuesto a encontrar a Grandier culpable. Bajo su dirección, la investigación tomó un cariz cada vez más siniestro, con un uso creciente de la tortura para obtener confesiones y testimonios. A medida que la investigación avanzaba, el número de monjas que afirmaban estar poseídas aumentó. Lo que había comenzado con unos pocos casos aislados se convirtió en una epidemia de posesión que afectaba a la mayoría de las religiosas del convento. Los exorcismos públicos se volvieron cada vez más elaborados y teatrales, atrayendo a espectadores de toda Francia e incluso del extranjero. El caso de las monjas de Loudun se convirtió en un fenómeno de masas, mezclando elementos de fervor religioso, histeria colectiva y espectáculo público. Los exorcismos se realizaban en iglesias abarrotadas, donde las monjas poseídas se retorcían, gritaban obscenidades y realizaban actos blasfemos ante una audiencia fascinada y horrorizada. El juicio de Urbain Grandier comenzó oficialmente en agosto de 1634, bajo la dirección del barón de Laubardemont. El proceso judicial, que duraría varias semanas, se caracterizó por su parcialidad y por la ausencia de garantías procesales para el acusado. Las acusaciones contra Grandier eran graves y múltiples: brujería y pacto con el diablo, posesión demoníaca de las monjas ursulinas, sacrilegio y profanación de la iglesia, incontinencia sexual y violación del voto de celibato. El tribunal estaba compuesto por jueces seleccionados cuidadosamente por Laubardemont, muchos de los cuales eran conocidos por su severidad en casos de brujería. A Grandier se le negó el derecho a elegir a su propio abogado defensor, asignándosele uno que se mostró ineficaz en su defensa. Durante el juicio, se presentaron numerosas pruebas contra Grandier, la mayoría de las cuales serían consideradas dudosas o directamente inadmisibles en un tribunal moderno. Testimonios de las monjas poseídas, obtenidos durante los exorcismos públicos. Confesiones de supuestos cómplices de Grandier, obtenidas bajo tortura. Un supuesto pacto firmado con sangre entre Grandier y el diablo, que más tarde se demostraría que era una falsificación. La presencia de marcas del diablo en el cuerpo de Grandier, identificadas por los llamados pinchadores, individuos que se dedicaban a buscar estas marcas en los cuerpos de los acusados de brujería. Grandier mantuvo su inocencia a lo largo de todo el proceso, enfrentándose a sus acusadores con elocuencia y firmeza. Argumentó que nunca había conocido a las monjas antes de las acusaciones y que todo el caso era una conspiración orquestada por sus enemigos políticos y religiosos. Sin embargo, la suerte de Grandier parecía estar echada desde el principio.
El clima de histeria colectiva, la presión política y la predisposición del tribunal en su contra hacían casi imposible un veredicto de inocencia. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia dictaminaba que debía ser torturado para obtener los nombres de sus supuestos cómplices y luego quemado vivo en la hoguera. La ejecución de Grandier tuvo lugar el mismo día de la sentencia. Antes de ser llevado a la hoguera, fue sometido a una brutal sesión de tortura que incluyó el aplastamiento de sus piernas. A pesar del dolor extremo, Grandier se negó a confesar o a implicar a otros en los supuestos actos de brujería. La ejecución se llevó a cabo en la plaza principal de Loudun, ante una multitud de espectadores. Según los testimonios de la época, Grandier mantuvo su dignidad hasta el final, proclamando su inocencia y perdonando a sus verdugos. Algunos relatos afirman que, cuando las llamas comenzaron a consumirlo, una paloma blanca voló sobre la hoguera, lo que algunos interpretaron como un signo de su inocencia. La muerte de Grandier no puso fin a los supuestos casos de posesión demoníaca en Loudun. Por el contrario, los exorcismos y las manifestaciones de posesión continuaron e incluso se intensificaron en los años siguientes. La priora Jeanne de Sange, en particular, se convirtió en una figura central de este fenómeno. Afirmaba tener visiones místicas y exhibía estigmas en su cuerpo, lo que atrajo a peregrinos y curiosos de toda Francia. Llegó a viajar por el país, siendo recibida incluso por el rey Luis XIV y el cardenal Richelieu. El caso de las monjas de Loudun tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de la pequeña ciudad francesa. Se convirtió en un tema de debate en toda Europa, dividiéndose las opiniones entre quienes lo veían como una clara manifestación de la presencia del diablo y quienes lo consideraban un caso de histeria colectiva o una conspiración política. El incidente también tuvo un impacto duradero en la cultura popular y en la literatura. Numerosos libros, obras de teatro y películas se han inspirado en estos eventos a lo largo de los siglos, explorando temas como la represión sexual, el abuso de poder y los peligros del fanatismo religioso. El caso de las monjas de Loudun no terminó con la ejecución de Urbain Grandier. Sus repercusiones se extendieron durante años, tanto en el ámbito local como en un contexto más amplio, dejando una huella indeleble en la historia, la cultura y el pensamiento europeo. Consecuencias inmediatas. Continuación de los exorcismos. Contrariamente a lo que se podría esperar, los casos de supuesta posesión demoníaca no cesaron con la muerte de Grandier. Los exorcismos continuaron en Loudun durante varios años más, atrayendo a multitudes de espectadores y peregrinos. El ascenso de Jeanne de Sange. La priora del convento, Jeanne de Sange, se convirtió en una celebridad religiosa. Afirmaba haber sido curada milagrosamente de su posesión y exhibía estigmas en sus manos. Realizó una gira por Francia, siendo recibida por figuras prominentes como el rey Luis XIV y el cardenal Richelieu. Impacto en la comunidad local. Loudun quedó profundamente marcada por estos eventos. La ciudad, que ya estaba dividida por tensiones religiosas, experimentó un aumento en los conflictos internos y un declive económico debido a su asociación con la brujería y la posesión demoníaca. Consecuencias a largo plazo. Cuestionamiento de los juicios por brujería. El caso de Loudun, junto con otros procesos por brujería de la época, comenzó a generar dudas sobre la validez de tales acusaciones y la fiabilidad de las confesiones obtenidas bajo tortura. Debate sobre la posesión demoníaca. Los eventos de Loudun alimentaron un debate más amplio sobre la naturaleza de la posesión demoníaca y la histeria colectiva. Algunos pensadores de la época comenzaron a buscar explicaciones naturales para estos fenómenos. Reflexión sobre el abuso de poder. El caso se convirtió en un ejemplo clásico de cómo el poder político y religioso podía ser utilizado para perseguir a individuos incómodos o disidentes. Influencia en la medicina y la psicología. A largo plazo, casos como el de Loudun contribuyeron al desarrollo de teorías sobre la histeria y los trastornos psicológicos, sentando las bases para futuros avances en psicología y psiquiatría. Legado cultural. El caso de las monjas de Loudun ha dejado una marca duradera en la cultura popular y ha sido objeto de numerosas interpretaciones artísticas y literarias a lo largo de los siglos. Literatura. Aldous Huxley escribió The Devils of Loudun,
una detallada reconstrucción histórica del caso que se convirtió en un clásico. Teatro. El dramaturgo John Whiting adaptó el libro de Huxley en la obra The Devils. Ópera. Christoph Penderecki compuso la ópera Die Teufel von Loudun, basada en los eventos. Cine. Ken Russell dirigió la controvertida película The Devils, protagonizada por Oliver Reed como Urbain Grandier. Televisión. La serie The Loudun Possessions ofreció una nueva interpretación de los eventos para una audiencia contemporánea. Interpretaciones modernas. Con el paso del tiempo, los eventos de Loudun han sido objeto de diversas interpretaciones. Teoría de la conspiración política. Algunos historiadores ven el caso como una conspiración orquestada por el cardenal Richelieu para eliminar a un potencial foco de resistencia en una región políticamente inestable. Explicación psicológica. Otros investigadores interpretan los eventos como un caso de histeria colectiva, posiblemente desencadenado por la represión sexual y las tensiones sociales de la época. Perspectiva feminista. Algunas interpretaciones modernas se centran en el papel de las mujeres en el caso, viendo las acusaciones de las monjas como una forma de rebelión contra las estructuras patriarcales de la época. Análisis sociológico. El caso se ha estudiado como un ejemplo de cómo los rumores y el pánico moral pueden propagarse en una comunidad cerrada y tensa. Reflexión sobre la justicia. Los juristas han analizado el caso como un ejemplo de los peligros de los juicios parciales y la importancia de las garantías procesales. Relevancia contemporánea. Aunque los eventos de Loudun tuvieron lugar hace casi 400 años, su estudio sigue siendo relevante en la actualidad. Nos recuerda los peligros del fanatismo religioso y la superstición. Ilustra cómo el poder puede ser abusado para perseguir a individuos o grupos marginados. Destaca la importancia de un sistema judicial justo e imparcial. Ofrece lecciones sobre cómo el miedo y la histeria pueden propagarse en una comunidad. Proporciona un caso de estudio fascinante para historiadores, psicólogos y sociólogos sobre la interacción entre religión, política y sociedad. En conclusión, el caso de las monjas de Loudun, con su mezcla de religión, política, sexualidad y poder, sigue siendo un tema de fascinación y estudio. Nos ofrece una ventana única a un periodo turbulento de la historia europea y continúa planteando preguntas relevantes sobre la naturaleza humana, la justicia y la sociedad. El caso de las monjas de Loudun representa uno de los episodios más fascinantes y perturbadores de la historia europea del siglo XVII. Este incidente, que comenzó como un aparentemente simple caso de posesión demoníaca en un convento provincial, se convirtió en un evento de proporciones nacionales que sacudió los cimientos de la sociedad francesa de la época. Al examinar este caso en su totalidad, podemos extraer varias conclusiones y reflexiones. La complejidad de las motivaciones humanas. El caso de Loudun ilustra cómo los acontecimientos históricos rara vez tienen una única causa simple. Las acusaciones contra Urbain Grandier surgieron de una compleja red de motivaciones personales, tensiones religiosas, rivalidades políticas y dinámicas sociales. Esto nos recuerda la importancia de considerar múltiples perspectivas al analizar eventos históricos. El peligro de la histeria colectiva. Los eventos de Loudun demuestran cómo el miedo y la superstición pueden propagarse rápidamente en una comunidad, llevando a consecuencias desastrosas. En una era de redes sociales y noticias falsas, esta lección sigue siendo relevante, recordándonos la importancia del pensamiento crítico y la verificación de la información. El abuso del poder institucional. El juicio y ejecución de Grandier revelan cómo las instituciones de poder, tanto religiosas como seculares, pueden ser manipuladas para perseguir a individuos incómodos o disidentes. Este aspecto del caso sigue resonando en discusiones contemporáneas sobre el Estado de Derecho y los derechos civiles, la intersección de religión, política y sexualidad. El escándalo de Loudun pone de manifiesto cómo estos tres aspectos de la vida humana a menudo se entrelazan de maneras complejas y potencialmente explosivas. La supuesta libertad sexual de Grandier, las acusaciones de actos sexuales demoníacos y las implicaciones políticas del caso ilustran esta intrincada relación. La evolución del pensamiento científico y racional. Aunque el caso se desarrolló en un contexto de creencia generalizada en la brujería y la posesión demoníaca, también marcó un punto de inflexión.
Las dudas planteadas por algunos observadores contemporáneos sobre la veracidad de las acusaciones presagiaban un cambio gradual hacia explicaciones más racionales y científicas de fenómenos psicológicos y sociales. La persistencia de la fascinación cultural, el hecho de que el caso de Loudoun siga siendo objeto de estudio, debate y representación artística 4 siglos después de los acontecimientos, demuestra su poder perdurable como narrativa histórica. Esto subraya cómo ciertos eventos del pasado continúan resonando con preocupaciones y temas contemporáneos. La importancia de la justicia procesal. El juicio de Grandier, con sus numerosas irregularidades y su resultado predeterminado, sirve como un recordatorio de la importancia crucial de un sistema judicial justo e imparcial. En una época en que los derechos civiles y el debido proceso siguen siendo temas de debate global, el caso de Loudoun ofrece una lección histórica poderosa. El papel de las mujeres en la historia. Aunque las monjas de Loudoun fueron en muchos sentidos víctimas de las circunstancias, también ejercieron una forma de poder inusual para las mujeres de su época. Sus acusaciones fueron tomadas en serio por las autoridades masculinas y tuvieron consecuencias de gran alcance. Esto ofrece un ángulo interesante para los estudios de género en la historia. En última instancia, el caso de las monjas de Loudoun trasciende su contexto histórico específico para tocar temas universales de la experiencia humana: el miedo a lo desconocido, la lucha por el poder, la complejidad de la sexualidad humana, la tensión entre fe y razón, y la búsqueda de justicia. Al estudiar este caso, no solo aprendemos sobre un fascinante episodio de la historia europea, sino que también ganamos perspectivas valiosas sobre nuestra propia sociedad y naturaleza humana. Los ecos de Loudoun resuenan hasta nuestros días, recordándonos que, aunque las formas específicas de nuestros miedos y conflictos pueden cambiar, las dinámicas subyacentes de la sociedad humana a menudo permanecen sorprendentemente constantes a través de los siglos. El caso de las monjas de Loudoun nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias, instituciones y comportamientos colectivos. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones, a buscar la verdad más allá de las apariencias y a permanecer vigilantes contra los abusos de poder y los peligros del pensamiento de grupo. En un mundo que sigue luchando con divisiones religiosas, manipulación política y pánicos morales, la historia de Loudoun sigue siendo una fuente rica de lecciones y advertencias. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad, la justicia y la comprensión humana es un esfuerzo continuo, tan relevante hoy como lo era en los días oscuros de la caza de brujas en la Francia del siglo XVII. Si quieres saber más secretos de monjas, entonces no te puedes perder 10 escándalos de la monja de Monza.